Hola, muy buenas y bienvenidos. Nada, lo prometido es deuda y me dejé mogollón de preguntas sin responder en el anterior webinar. Por eso quería hoy responderlas y hacer una grabación, un vídeo para responder estas preguntas que se quedaron sin contestar en el webinar de preguntas y respuestas SEO que hicimos en la sección de webinar de SEMrush. Bueno, pues vamos a poco, las voy leyendo poco a poco y os voy contando. A ver, Arturo Otilica Rodríguez dice, ¿cómo presentas un informe a un cliente? ¿Qué KPIs brindarle en el informe? Bueno, ¿cómo presento el informe a un cliente? Pues normalmente yo últimamente utilizo Data Studio. Puedes utilizar también incluso la plataforma de SEMrush, la sección de informes, donde tienes todos los informes y puedes personalizar un informe genial. Yo utilizo Data Studio porque meto varias, no solo lo que exporto de SEMrush, sino que meto cosas que descargo de Screaming Frog, temas de Google Analytics, un mogollón de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no tienes ni idea de Data Studio, estás pagando SEMrush bueno, pues la sección SEMrush de mis reports, de My Reports, de mis informes, pues tienes un montón de informes incluso que tú puedes coger como plantillas y demás y te valen para plantearse a un cliente. KPIs que vas a utilizar, pues depende de qué estés trabajando para ese cliente. A lo mejor, pues si es un e-commerce, pues serán las ventas de producto, el precio medio de producto, las ventas por día, ventas por familia, tasa de abandono de carrito, etcétera, etcétera. Si es un magazine, pues tiempo medio de permanencia en la web, número de leads, número de páginas vistas, por el tema de la publicidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues en ese sentido, cada página web tiene evidentemente unas KPIs totalmente distintas. Es más barato que esté en el dominio, en un subfolder, en el mismo dominio. Desde el punto de vista de SEO, pues evidentemente va a afectar a la canibalización, con lo cual hay que tener una estrategia con el blog para no atacar a las mismas keywords que ya estás atacando con la e-commerce o con lo que sea. Y yo creo que es la mejor forma. Subdominio o subfolder, yo prefiero el subfolder directamente. Link Whisper, lo podéis poner por ahí, pero es un plugin que es de pago, creo que son $60 y está bastante interesante. Bueno, pues todo respecto a las palabras clave, esto daría para un webinar completo, ¿no? De palabras clave, de hacer keyword research. Además, hace poquito, en el blog del SEO.com, en el podcast oficial del blog del SEO.com, publiqué un podcast de cómo realizar un keyword research. Si entras al blog de SEMrush, también tenemos cómo realizar un keyword research de forma efectiva y para eso, pues SEMrush te va a ayudar, ya os digo, con el Keyword Magic Tools, Keyword Planner, un mogollón de cosas que tenemos que puede ser interesante. Si no, pues ya os digo que puedes hacer un Keyword Research directamente y en el podcast lo tienes, en el blog del SEO tienes un mogollón de información, en semrush.com tienes un mogollón de información. Normalmente el Google, para todos aquellos que hacéis Google AdWords, ya sabéis que gran parte de lo que inviertes en el Google AdWords depende de la competencia, pero también depende de un coeficiente llamado Quality Score, QR, Quality Score. ¿De qué depende ese Quality Score? En gran medida depende de la landing page, la página de destino. Por tanto, esa página de destino tiene que ser realmente útil, optimizada y de esa forma va a mejorar el quality score. ¿De acuerdo? Por tanto, al mejorar el quality score vas a pagar menos por el clic y va a ser todo mucho más efectivo. Es difícil que nunca te salga mal una estrategia de link building. Yo intento cuidarla al máximo. Intento ver todos los enlaces entrantes, cómo son los dominios de esos enlaces. Creo que podemos sacarle mucho partido a una estrategia link building si para ello analizamos a la competencia y vemos cómo está. Si sacamos un patrón de enlaces de cómo está la competencia y cómo estamos nosotros, podemos hacer mogollón de cosas. Para esto, podemos analizar, entrar, por ejemplo, dentro de la herramienta SEMrush y puedes ver todos los enlaces tóxicos que, por ejemplo, actualmente tienes.
puedes incluso ver un enlace que has metido hace poco y ver si tienes que desautorizarlo o lo que sea, pero sobre todo atiendo a varios conceptos. Primero, que el dominio sea de una reputación interesante, que el dominio no tenga mogollón de enlaces spam entrantes, ni tampoco mogollón de enlaces salientes, que el dominio no provenga de países raros como la India, Rusia, Polonia, etcétera, etcétera. Que el dominio sea de un dominio que no sea de .pl, .ru, .cn, .in, etcétera, etcétera. Que el dominio esté preferiblemente en el idioma del que está mi página. Que el dominio de dónde está esa página esté en la temática más o menos de dónde está mi página. Y luego trabajar con el anchor text. Un porcentaje limitado que sea de marca, otro porcentaje muy distribuido que esté de marca no, de keyword exacta, otro muy distribuido que sea de marca, otro distribuido también de genérica tipo entra aquí o lo que sea, porque solo así va a ser efectivo. Pues depende de lo que hayas invertido en ese dominio de 4 años de vida. Si has invertido muchísimo mogollón en ese dominio de 4 años de vida, hay todo un negocio detrás de ese dominio, una marca, etcétera, etcétera, pues evidentemente claro, va a ser imprescindible el revivirlo. Ahora bien, si es un dominio que no va a importar mucho, que tú del que puedes prescindir, no hay una marca detrás, no hay una empresa detrás, etcétera, etcétera, pues puedes coger directamente y si ves que no posiciona porque está penalizado y no va a posicionar, pues trasladarlo a otra página web. ¿De acuerdo? O hacer un 301, elegir un dominio nuevo y listo. Hay que llevar cuidado con el tema de los 301 de dominios penalizados porque también hay que llevar mucho cuidado. ¿eh? ¿Por qué? Porque no solo traspasas la autoridad que tienes en la redirección de dominio, sino que también traspasas parte de la penalización, con lo cual ahí hay que llevar cuidado. Efectivamente, un backlink con demasiado spam, lo mejor es directamente enviárselo a Google, porque no nos va a hacer ningún bien. Con lo cual, bueno, hay que preocuparnos si por uno que tengas solo no hay problema. Ahora, si tienes tropecientos mil, pues evidentemente sí que hay que empezar a tenerlo en cuenta. Bueno, pues se puede hacer de varias formas. Lo más fácil incluso es que te bajes un plugin si es en WordPress donde tú te coges y le dices la redirección que quieres y cómo la quieres. Se llama Redirection, creo que se llama el plugin. Si es en PrestaShop, directamente si tú quitas el producto y le pones que ya no está disponible, que cojas otro, pues ya te hace directamente la redirección. Si no, pues directamente a través del archivo htaccess, que está en la raíz del sitio, que debe estar en la raíz del sitio, y con el redirect 301, con esta nomenclatura, redirect 301, la URL en la que estás, en la que es la que quieres redireccionar, sin el dominio y a la web a la que quieres redireccionar. Esto es prioritario. A ver, lo suyo, lo normal es que depende de lo que tú quieras y depende de lo que tú quieras fardar, ¿vale? Y digo fardar ¿por qué? Porque si tú atacas palabras long tail a sabiendas de que no te van a hacer ningún bien a ti, me refiero, no te van a producir ninguna venta, ni te van a producir ningún tipo de recurso, ni feedback, ni nada de esto, solamente que vas a posicionar esa URL, vas a tener comentario, vas a tener visibilidad y las herramientas como SEMrush u otras te van a poner como que estás muy arriba y que tienen mogollón de visitas y en tu Analytics vas a tener mogollón de visitas, unas más reales, otras menos, pues depende de ti, de lo que quieras hacer. Yo, por ejemplo, no soy partidario de gastar fuerzas en ver lo que la gente, o sea, en hacer que la gente piense bien de mí o lo que sea. O sea, yo intento gastar fuerzas en lo que realmente somos rentables, porque el SEO es rentabilidad. El SEO no es posicionar una palabra clave, el SEO es vender, el SEO es convertir, el SEO es conseguir, insisto, rentabilidad de un proyecto que está en Internet a nivel orgánico. No, por favor, ¿qué va? No, lo contrario. Hay que ser inteligentes para hacer esto. No podremos canibalizar palabras clave que ya están trabajadas dentro de tu e-commerce o de tu página. Pero el blog lo podemos utilizar para mogollón de cosas. Por ejemplo, imagínate que tienes tienes una tienda de jamones y tú vendes un jamón. Puedes hacer un post en el blog de cómo se corta un jamón, por ejemplo, o cómo se elige el jamón, o las partes fundamentales del jamón, cosa que tú no puedes hablar dentro de la ficha de producto. Tienes un vino, por ejemplo, y coges el vino y haces un post con la cata del vino, incluso con un vídeo de la cata, ¿de acuerdo? Pero nunca se considera contenido duplicado. Evidentemente, semánticamente tampoco tiene que ser lo mismo, ¿ok?
Bueno, pues paso palabra, ¿se puede decir? No, en serio. A ver, esto es algo que se suele hacer mucho en Black Hat, es decir, coger un dominio expirado y redireccionarlo a tu propia página. Con ello consigues que ese dominio expirado, que ya no está utilizado y que tiene una historia cercana, pues puedas traspasar parte de esa autoridad. Pero hay que llevar cuidado porque antes, como he dicho antes, al igual que traspasas autoridad, también traspasas penalización si ese dominio ha sido penalizado. Yo entiendo que hay gente que lo puedo hacer yo para un money site que quieras que dure mucho tiempo y que haya una marca detrás y que tengas que conservar, que por si te lo penalizan, etcétera, etcétera. Yo no lo haría. O mi obligación es decirte que no lo hagas. Ahora, si es un proyecto propio, es un proyecto que puedes prescindir y que mañana puedes hacer un 301 perfectamente, pues bueno, pues prueba a hacerlo. Siempre y cuando teniendo en cuenta algunas directrices. Y es que no cojas un dominio cuya temática anterior haya sido algo contrario a lo que tú estás haciendo, evidentemente, o un dominio que esté en inglés o que sea en cualquier idioma raro. A ver, esto de las canibalizaciones es un poco delicado a la hora de trabajar. Podemos recomendar herramientas, incluso SEMrush tiene una opción dentro del el Keyword Magic Tools, o el Overview Keyword, donde tú buscas la palabra clave y le pinchas a una flecha y te baja, te hace un desplegable donde va a aparecer un gráfico y además te va a aparecer las URLs que están posicionando bajo esa palabra clave. Es una forma de saber para esa URL si hay canibalización o no hay canibalización. Si lo quieres hacer de forma manual, puedes hacerlo directamente con el comando site y la palabra clave y ves todo lo que te aparece bajo esa palabra clave. Para el blog del SEO, pues le haría site el blog del SEO.com, por ejemplo, consultor SEO, y vería todas las URLs que Google tiene listas, o sea, indexadas que no listadas para ese término de búsqueda. Todas ellas a lo mejor no están posicionadas, pero hay algunas que sí. Si estás ocupando la primera posición, pues evidentemente es una canibalización positiva, con lo cual ahí no hay problema. ¿Cómo sabes si ocupas la primera posición? Pues hacer esa búsqueda directamente, saber si esa keyword está bajo esa primera posición. Por eso es importante tener una herramienta como SEMrush que este dato ya te lo dice. O sea, la herramienta de Google no está conectada con Search Console, con la herramienta de disavao de Search Console. Es decir, tú coges, trabajas en tu herramienta los enlaces tóxicos, exportas el TXT, lo subes a Search Console y ahí ya sí que en SEMrush vas a tener la misma información que tienes en Search Console. ¿De acuerdo? Ahora bien, si todo lo nuevo que haya en Search Console ya te va a aparecer como nuevo y no lo vas a tener en Search Console. Ahora, si tú ya ese listado lo has sacado de otro sitio y has subido un TXT que no tiene nada que ver con SEMrush y lo subes a Search Console, obviamente Search Console, o sea, SEMrush no sabe cuál es el listado ese que tienes en Search Console porque no están conectadas. Una posible solución sería descargarte el archivo que tienes de disavao en la herramienta de enlaces tóxicos o en la herramienta disavao de Search Console y luego puedes subirla de forma manual a la herramienta de enlaces tóxicos de Backlink Out. ¿De acuerdo? Esa es una opción y de esa forma pues ya tienes controlado todos los enlaces tóxicos que hay. Lo primero de todo es que ese artículo responda a las necesidades de búsqueda del usuario. Si tú vas a crear un artículo sobre jamones, pues y buscas y lo quieres crear sobre cómo cortar jamón, pues evidentemente si el usuario está buscando cómo cortar jamón va a ser un artículo ideal, ¿vale? Estructúralo, crea un buen contenido y todo esto, pero tiene que responder a las necesidades del usuario. Semánticamente tiene que ser interesante, que no tenga un mal léxico y no hagas keyword stuffing, etcétera, etcétera. Hay que tener algunas precauciones. Yo creo que si entras en el blog de SEMrush, tienes mogollón de contenido y de guías que te van a ayudar para saber cómo posicionar un artículo en Google. Comprometerse con KPIs. No entiendo la pregunta, esto de comprometerse con KPIs. Yo entiendo que entiendo que será comprometerse con unos resultados a la hora de manejar una cuenta SEO. No lo sé. Si te refieres a comprometerte con unos resultados, no se puede garantizar nunca una posición ni una serie de resultados en SEO y esto es crucial, ¿vale? A ver, ¿sigue siendo el email la pata fuerte del SEO? Sí, para mí sí. O sea, para mí el SEO todavía es
el SEO es un puzzle, ¿no? Dentro es como un montón de piezas y el link building es una pieza, pues es una pieza muy grande. Y si le quitas esa pieza, pues vas a tener muchos problemas. ¿Comprar enlaces, sí o no? Pues depende, si los enlaces los puedes conseguir de forma natural por ti mismo, bien, si no puedes conseguirlos y no hay manera, pues tendrás que comprar enlaces como hace la mayoría. Con lo cual no hay que ser... Google te dice no compres enlaces, claro que no. Y mucha gente que son guay, o sea, que amantes de lo puro y lo divino y lo ultra ortodoxo. Vale, perfecto, pero al final incluso hasta ellos mismos compran enlaces. O sea que, o si no, intentan negociar ese enlace de otra forma, pues porque hay muchas formas de comprar enlace. Tú puedes comprarlo con dinero, puedes comprarlo con un favor, con lo cual eso también es comprar enlace, no es natural, ¿ok? Un enlace natural es el link baiting, aquel que te ponen por contenido, un contenido bueno, ¿de acuerdo? Referenciando algo positivo de tu página web. Si el enlace es tipo guest posting o tipo oye, favor, oye, ponme un enlace aquí o lo pides, pues evidentemente no es un enlace natural, ¿ok? ¿Se puede posicionar una página mediocre a base de meter links de enlaces? Sí, sí que se puede. Sí que se puede y lo tenemos a la prueba de muchísimas páginas web que han crecido a base de enlaces. Ahora menos, claro que sí, porque Google detecta mucho más el spam en los enlaces, ¿ok? Pues si consigues no follow, o sea, follow, enlaces follow, pero tienes tu página, un no index, pues Google no va a indexar esa página, con lo cual el enlace sirve porque Google va a poder seguir. Si tú tienes no index follow, es decir, que Google va a entrar, no va a indexar esa página, pero va a poder seguir los enlaces que hay dentro de tu página, pues evidentemente entrará y podrá ver todos los enlaces y se traspasará autoridad de una página a otra, ¿vale? Lo normal es que un enlace follow no vaya a una página no index, normalmente, ¿de acuerdo? Si va a una página no index porque no hay más remedio, pues no pasa nada. Pues, se pone follow y por lo menos se traspasa algo de tráfico. Bueno, pues tú tienes que saber de qué tipo es tu página web. Un blog también tiene parte de esquema, como el publicado, cuándo se ha publicado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es el autor y todo eso? Tienes un mogollón de cosas para poner, incluso una imagen, el título, todo eso. Yo te diría que sí, que es conveniente que todas tengan esquema. Otra cosa es que luego Google vaya a utilizar ese esquema para algo, ¿no? Como por ejemplo ahora lo está haciendo con la parte de las recetas, o lo hizo con las news, o lo hizo con no sé, las imágenes o lo que sea, ¿de acuerdo? Depende, hay códigos en WordPress que se optimizan mucho y son geniales, y hay códigos abiertos, o sea, códigos a medida, entiendo yo. Aquí la diferencia, la pregunta será código a medida o código, un proyecto hecho en open source. Insisto, hay WordPress que está tremendamente optimizado y se posiciona genial, y hay códigos hechos a medida que no se posicionan en la de 3 porque es un código malísimo, etcétera, etcétera. Aquí depende un poco de tu criterio, depende de la pasta que tengas para invertir. Evidentemente, un WordPress siempre va a salir más barato que un código, una web a medida, ¿de acuerdo? Depende un poco de quién te la haga. Con lo cual, esto, insisto, de una forma y de otra se puede cagar el proyecto y puede ser tremendamente optimista. Ya he dicho que esto es como un puzzle, ¿no? Lleno de piezas. Los backlinks tienen su pieza, el contenido tiene su pieza, etcétera, etcétera. ¿Qué le daría yo más presupuesto? Pues una vez que el contenido esté bien, esté cuidado, obviamente que le daría a los backlinks. Si el contenido no está cuidado, no voy a meter backlink a contenidos que no tienen sentido, con lo cual pues vamos a trabajar esto. Bueno, pues hay un mogollón de sitios. Yo doy clase en algunos sitios, incluso en algunos máster, por ejemplo. Tienes Aula CM, perdón, tienes pues, Webpositor Academy, tienes Web Escuela, tienes IEBS, sitios con los que colaboramos nosotros como Cascool, pues no sé, hay mogollón, ya os digo que yo creo que hay multitud de sitios. Sitios gratuitos, pues tienen, bueno, no es gratuito, Team Platino, que cuesta creo unos 30 y no sé cuántos euros al mes para tema del Black Hat. Tienes algún curso más tipo David Ayala, etcétera, etcétera, que cuesta también muy poquito para formación SEO.
etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, tienes también la opción de formarte con los blogs que hay actualmente. Bueno, si me lo preguntáis, lo diré. De momento no lo voy a decir, los blogs que yo creo que son más interesantes para formarte, pero entre ellos pues está Vivir de la Red, Luis Villanueva, eh, pues, el blog del SEO, obviamente, David Ayala, Human Levels, Fernando Macía, obviamente el blog de Senras y luego aparte está Senras Academy, donde puedes entrar y tienes algunos cursos gratuitos de SEO y certificados de la herramienta que son bastante interesantes. A ver, depende de cómo sea ese producto. Si son miles de productos, si son unos cuantos productos, pues depende. Yo sí que le trabajaría el contenido en cada uno. Si no, bueno, tienes la opción de ponerlo no index y posicionar las categorías, o la otra opción que es dejarlo tal cual. Yo insisto, si son muy pocos productos, lo dejaría tal cual y ya está. Y que Google te va a dar la visión de lo que piensa. O sea, que no posicionándote o posicionándote, da igual. O sea, que yo creo que no te va a posicionar ese producto porque lo va a detectar como thin content. No lo vas a quitar, es que no merece la pena. Cuando hay muy pocos productos. Ahora, cuando tienes mogollón de productos, pues entonces sí que tienes que tomar decisiones de si lo quitas la indexación o no lo quitas. Pues en esto estamos todos, ¿no? En intentar recibir cada vez más visitas. El SEO es una parte importante, pero puedes hacerlo a través de redes sociales, a través de pagando, ¿no? En Facebook Ads, Google AdWords, etcétera, etcétera. Pero yo entendería que leas, que te formes y que intentes ver cómo puedes hacer para meter más páginas a tu página, o sea, más visitas a tu página web, pero además que más visitas que conviertan. Bueno, pues es complicado tener tanto porcentaje. Yo diría que lo mejor es no tener ninguno, evidentemente, ¿no? Pero bueno, insisto, dependiendo de cuánto sea ese 50%, si ese 50% son 2 URLs, no pasa nada. Si son 20 URLs, tampoco va a pasar nada. Ahora, si empiezan a ser más de 200, 300 URLs, pues entonces aquí ya tenemos un problema. Andrea Suárez, ¿cuál es la mejor forma de comprobar si mis keywords están funcionando o no? Pues evidentemente la rentabilidad. Si tú es un e-commerce y tu keyword está funcionando, vas a vender y vas a tener rentabilidad. Si tu keyword no está funcionando, no vas a tener visitas y por tanto no vas a vender. ¿De acuerdo? Lo mejor, si tienes una herramienta como Senras, vas a monitorizar todas las keywords que tú quieras y vas a comprobar el estado en el que está cada una. Si está en la primera posición, si está en la segunda, en la tercera, la competencia en qué posición está, etcétera, etcétera. Ahí es mucho más fácil. Roberto Pérez, si tuvieras que arquitectura, y aquí en arquitectura meto toda la parte de enlazado interno, etcétera, etcétera, arquitectura web, link building y contenido, semántica o lo que sea, ¿vale? Aparte de, bueno, doy por hecho que esa tienda, pues, es una tienda rápida, que la velocidad de carga es buena y que tiene certificados SL, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero una vez que se cumple todo esto, que son como 2 techos que no te deja crecer, a partir de ahí, insisto, arquitectura, link building y contenido. Y a partir de ahí a empezar a hacerla volar. Carla Rodríguez, ¿es bueno el SEO en sitios e-commerce creados desde Shopify o siempre será mejor tener un sitio web realizado a medida y en WordPress? Pues la segunda, simplemente. Shopify tiene mogollón de cosas positivas, pero también tiene cosas negativas y cosas que no puede hacer dentro del mundo del SEO. Es algo cerrado, paquetizado, que lo haces, lo pones y funciona y ya está. Pero no puedes hacer muchas de las cosas del SEO que se pueden hacer, como por ejemplo instalar plugins, temas de caché, cacheado, no sé cuánto, todo esto, con sus propios plugins, sí, pero no de esta forma. Elipse, agencia de publicidad. ¿Cómo conseguir que salgan los anuncios de AdWords, las 5 estrellitas de reseñas de Google My Business? Todo esto, pues evidentemente las estrellitas tienen que cumplir específicamente y sin ningún tipo de problema con esquema.org. Si está dentro del protocolo y no hay problema, pues Google Shopping te las mostrará. Si no lo haces bien, pues no te la va a mostrar. Hay algún plugin por ahí que lo hace y que es interesante. Lo mejor en este caso, ¿qué es? Pues ¿qué haría yo? Directamente buscaría un producto que tiene las 5 estrellitas, te vas a la página web y ves el código que tiene. Y quizá a lo mejor eso te sirva para saber el plugin que tiene y para saber si lo puedes hacer tú.
Te repito esta pregunta de Sergi, Sergi Fiela. ¿Crees que el tráfico de una web es un factor de posicionamiento web? Esto creo que ya lo respondí. El tráfico posiciona. Una web con tráfico posiciona. Es decir, yo he hecho la prueba, he experimentado en varios proyectos donde yo le he inyectado tráfico a esa página web, tráfico, pues, no es tráfico, ¿cómo se llama? Ficticio, ¿no? Que no, bueno, no ficticio, pero es tráfico real, pero tráfico de pago, que lo he pagado yo. Y esa página ha subido directamente. El único problema es que si esto no lo haces siempre y en el momento que bajas, esa página rebota. Con lo cual, esto hay que llevar cuidado. Pero normalmente con una página con mucho tráfico, cada vez va a ser más interesante porque el que tengas mucho tráfico significa que Google te va a empezar a tener muy en cuenta, Google te va a dar más presupuesto de rastreo y por tanto va a estar cada poco en tu página web. ¿Ok? Memo Avilés. Hola, si estoy iniciando un emprendimiento ahora en México, ¿hay empresas como GoDaddy que ofrecen un diseño de páginas para hacer SEO? ¿Es más conveniente iniciar de una vez en WordPress? Pues yo creo que es más interesante hacerlo en WordPress ya directamente. Nacho Sepúlveda, ¿recomiendas algún libro o sitio con la información inicial para iniciar en el mundo del SEO? Pues hace poco estuvimos hablando de un libro de Fernando Maciá, donde habla de SEO avanzado. También hay otro de Aleida Solís, de SEO básico. Si es para iniciarte, yo pues elegiría sobre todo el de Aleida Solís, de SEO básico. Creo que es más productivo, más interesante. Para iniciados. Para el tema ya de SEO avanzado, pues tenemos el de Fernando Maciá. Más cositas. La censura. Para los URLs que nadie ve, es mejor eliminarlos o hacer redireccionamiento 301 a otro sitio. Bueno, pues creo que esto yo lo expliqué también. Si ese producto que nadie ve, que Google no entra, que no está posicionado, que no recibe visitas, etcétera, etcétera, no es imprescindible, pues directamente redireccionamos a otra página. Si es imprescindible, pues trabajamos con un canonical y directamente lo canonicalizamos a otra página que sea más efectiva. Si recibe enlaces externos y todo esto, pues evidentemente de esa forma va a ser mejor. Antonio López, ¿cuál es tu Instagram? Queremos seguirte. Vale, pues el blog del SEO. Simplemente me busquéis así y ya está. Viaje con Pablo. ¿Aconsejas usar el atributo sponsored en los links de afiliado? Creo que estaba como sponsored, que Google dijo que habría que utilizarlo como no follow y como sponsored. Con lo cual, bueno, pues evidentemente hay que utilizarlo. Buen día. ¿Cómo se debe de proceder o cuál es la mejor práctica para solicitar que te quiten un backlink negativo? Si es posible hacerlo, ¿existe para solicitar que te le quiten desde SEMrush? Bueno, un backlink negativo, lo mejor es ir al destino y decirle, tío, no me enlaces que me estás fastidiando, ¿vale? Si no te hace caso, para eso puedes desautorizarlo. Para eso está la herramienta de desautorización de Google, de Disavow. Entonces, coges un archivo TXT conforme te dice en esa herramienta, lo creas conforme te dice la herramienta y lo subes y a partir de ahí Google va a dejar de tener en cuenta esos enlaces para tu dominio. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer esto con SEMrush? Con SEMrush no se puede hacer directamente. No se puede desautorizar directamente, pero sí que SEMrush te va a decir los enlaces tóxicos que tienes. Los puedes enviar enlaces tóxicos y te vas a exportar directamente y automáticamente el TXT. Y una vez que te exportas el TXT, lo subes a Disavow directamente. No tienes que crear nada tú nuevo ni nada de esto. Si semánticamente es igual, da igual que lo modifiques o que no lo modifiques. Tendrás que hacer algo que sea totalmente distinto, ¿vale? No puedes cambiar un porcentaje de una página, de una página y evitar que sea contenido duplicado si continúa otro 30% que es igual, ¿no? Esto hay que llevar cuidado. Yo, contenido duplicado, ninguno, cero point. El plugin alternativo de Yoast que usted usa es, no alternativo, sí, bueno, es alternativo, pero utilizo Yoast, utilizo Rank Math o utilizo SEO Framework. ¿Por qué utilizo Rank Math en algunos casos y no SEO Framework?
porque tiene un actualizador, un importador de todo lo que tienes en Yoast y es genial, ¿vale? Raúl Cabrera, ¿es importante tener una versión AMP para SEO? Gracias. Es importante tenerlo si tu página web no puedes hacer que sea ultra ligera. Y es un tipo blog, medio de comunicación, con mogollón de visitas, etcétera, etcétera. De esa forma vas a aliviar un poco el servidor y a Google le vas a dar lo que quiere, que es una versión MP. El problema es que la versión MP hay que llevar mucho cuidado porque si no lo haces bien, las visitas se quedan ahí, porque es un sistema cacheado de la página web, con lo cual hay que llevar cuidado. Y luego que te va a quitar toda la parte de JS, los estilos y todo esto, y entonces pues a lo mejor puede que no te guste o al usuario tuyo no te guste. Te respondo, si no es totalmente imprescindible, si tu página web no puedes hacer que sea totalmente ligera, entonces sí, hazlo. Ahora bien, si tu página web puedes conseguir velocidades muy rápidas por debajo del segundo y medio, pues no lo hagas. Muchas gracias, joven, gracias a vosotros, gracias Antonio, muchas gracias. Yo creo que ya no queda ninguna pregunta más. Pues nada, hemos terminado. Nada, mogollón de tiempo, yo creo que ha dado para mucho. Estuvimos 1 hora y media, hemos estado pues mogollón de tiempo, más de 3/4 de hora respondiendo a preguntas aquí. Bueno, nada, espero veros en el próximo webinar, lo vamos a pasar genial. Insisto, si queréis hacerme más preguntas, podéis hacérmelas en @elblogdelseo, tanto en Instagram como en Twitter. Y estoy aquí para lo que necesitéis. Nada, nos vemos en el próximo webinar. ¡Hasta luego! ¡Adiós!